allanado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. La primera promesa que tenemos en la Biblia se conoce como el protoevangelio. Está en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva caen y el Señor los visita, porque cuando el hombre está caído, no fue que Adán dijo, uy, Eva, ¿qué problema? ¿Qué torta? Pecamos, vamos a llamar al Señor, al 911 para ver cómo le pedimos perdón. No. Cuando uno está caído, nunca toma la iniciativa. Es Dios siempre el que toma la iniciativa. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes de que usted naciera, antes de que usted pecara, ya Dios lo amaba. Él tomó la iniciativa. Bueno, pues en Génesis capítulo 3 Dios dice algo muy interesante a la serpiente. Dice que la mujer va a tener un descendiente, la simiente de la mujer, dice. Y que esta simiente de la mujer iba a sufrir, iba a ser herida por la serpiente en el talón. Pero que el descendiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a Satanás, a la serpiente. Por eso se llama el protoevangelio. Y como le decía hace un rato, a veces las promesas del Señor tardan un poquillo en cumplirse. Dios le dijo eso a Adán y a Eva, nacieron Caín, Tabel, dijo un hermano. Caín tomó a Abel. Estaba emocionado predicando. Nació Caín, nació Abel, nació Set, nació Noé, vino el diluvio, se ahogó la gente, peleó David, pasaron reyes, se levantaron imperios, cayeron imperios y la simiente de la mujer no aparecía por ninguna parte. Tuvieron que pasar más de 4,000 años para que esa promesa se cumpliera. Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. No sé si me estoy explicando. Génesis 3, empezando la Biblia, Dios dice, esto va a ocurrir, va a haber un descendiente de la mujer. Curioso que diga simiente de la mujer. Simiente es semilla, de ahí viene la palabra semen. Las mujeres no tienen semen. Lo lógico es que hubiera dicho simiente de Adán, pero no dice la simiente de la mujer. Y cuando Jesús nace, Jesús es hijo de mujer, pero no es hijo de varón. Es simiente de mujer, pero no es simiente de varón. Es el cumplimiento perfecto de la profecía. 4,000 años. Y hace 4,000 años ese mismo Señor, hecho carne, dijo, me voy a ir y pronto vuelvo. Y entonces los apóstoles dijeron, vendamos todos muchachos, corramos porque el Señor dijo que ya volvía. Han pasado 2,000 años desde entonces. No sé si me estoy explicando. Dios no se mueve al ritmo nuestro, no es por la urgencia que usted y yo tengamos, no es por el deseo que tengamos, es porque hay un plan definido desde la eternidad. Y ni Satanás ni todos los demonios del mundo pueden impedir que ese plan de Dios se cumpla. Y así como había una profecía de que Él iba a venir por primera vez como simiente de mujer, hay una profecía que dice que va a regresar a la tierra por segunda vez con poder y gloria para establecer su reino. Y no importa cuánto se oponga al mundo, Él va a volver. Y si hace 2,000 años dijo, he aquí yo vengo pronto, significa que estamos 2,000 años más cerca de su regreso que cuando Él lo dijo. Así es que deberíamos animarnos unos a otros con estas palabras. Amén. Cuando decimos creo en sus promesas, tenemos que entender que no es que Él me va a satisfacer todos mis deseos, que no es un Dios instantáneo, sino que es un Dios de procesos, de planes, de proyectos. Y que Él no se va a acomodar a nuestras necesidades, sino que nosotros tenemos que acomodarnos al plan de Él. Por eso es que a veces la vida presenta cosas extrañas, cosas difíciles, cosas dolorosas, cosas inexplicables. Hay predicadores que creen tener la respuesta para todo lo que ocurre. Se le muere un hijo a uno y llegan y lo abrazan y le dicen, hermano, Dios tiene un plan. No se le ocurre arrimarse porque va a tener un problema muy serio. Si a uno se le muere un ser querido, usted no quiere saber el plan de Dios, quiere que esa persona siga viva. Pasan cosas horribles, a los hijos de Dios se les quema la casa, se ponchan las llantas de los carros,
los despiden del trabajo, se divorcian, nos pasa todo lo que le puede pasar a una persona que no es creyente. Entonces la gente dice, entonces ¿para qué ser cristiano? No, es que usted no quería un Dios, no quería un Señor, usted quería un guardaespaldas. Y eso no funciona así. Jesús dijo muy claro, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Así es que no puede usted, y no se lo dijo a los impíos, se lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Así es que en el mundo va a haber aflicción. No importa si usted ora, si ayuna, si lee la Biblia, si diezma o en vez del diezmo da el 35%, va a tener aflicción. Puede ser de salud, puede ser problemas de familia, puede ser de finanzas, pero vamos a tener aflicción. Y entonces, pastor, las promesas de Dios no son como nosotros nos las imaginamos. No es para resolverme a mí todos los problemas y que viva una vida facilísima de coser y cantar. Promesas de Dios son para decirnos por dónde estamos viviendo en el mapa temporal del Señor. No sé si me estoy explicando en la cronología de Dios. Claro que lo fácil es decirle a la gente, alce la mano, conviértase a Cristo y todo le va a ir bien, el Señor lo va a guardar, usted se va a volver guapo, la esposa lo va a querer, le van a subir el sueldo en el trabajo. Así es como se llenan las iglesias, que a la gente le encanta todas esas vainas, pero eso no es el evangelio. El evangelio de verdad habla de una cruz. El evangelio de verdad habla de que en el mundo hay aflicción. Y la principal razón por la que usted y yo vamos a tener aflicción en el mundo, y la principal razón por la que usted y yo vamos a tener que experimentar cosas que no podemos explicar y no podemos tratar de defender a Dios, ¿por qué violan todos los años a millones de niños y niñas inocentes? ¿Por qué si Dios es bueno hay guerras? ¿Por qué si Dios es rico hay gente que se muere de hambre? Y la gente empieza a poner argumentos. No, déjese de argumentos. Dios no necesita que lo defiendan. En el mundo va a haber aflicción. Y convertirse no nos salva de la aflicción, por una simple y sencilla razón, porque usted y yo no fuimos diseñados para vivir en este mundo. Fuimos diseñados para la eternidad. Tenemos que entender esto. Y aquí estamos nada más de paso. Tratemos de acomodarnos, tratemos de vivir lo mejor que podamos, tratemos de ser tan felices como podamos, mientras podamos, pero entendamos que tarde o temprano esto se acaba. Si usted logra sacar 3 doctorados universitarios, tengo una excelente noticia, se va a morir. Si logra acumular 100 millones de dólares, se va a morir igual que el peón suyo más pobre y analfabeto. Si es la mujer más guapa de Costa Rica y es casi Miss Universo, tengo excelente noticia, se va a poner vieja, se va a arrugar y se va a morir. No importa lo que haga, si sale a correr todos los días a las 4 de la mañana a sortear carros ahí, se va a morir. Si toma proteínas, si tiene unos músculos que parecen un saco de papayas, pelotas por todo lado, se va a morir. Si se cofalea todas las noches y logra llegar hasta los 122 años de edad, se va a morir. No hay forma, no fuimos diseñados para este mundo. Y vamos entonces a empezar hoy a predicar porque ya me estoy calentando. Solamente vamos a utilizar un texto esta mañana, está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 15. Es un capítulo maravilloso, es un capítulo extraordinario, es uno de esos capítulos que deberíamos atesorarlo, deberíamos leerlo varias veces al mes. Es una maravilla. Tiene una revelación poderosa. Y aquí Pablo está escribiéndole a la iglesia en Corinto, y la iglesia en Corinto era una iglesia problemática, bastante problemática. Y gracias a los problemas que tenía esa iglesia, tenemos 2 cartas a los corintios. De hecho, Pablo les escribió 3 cartas, pero una ya no existe, la primera. Y solo quedaron la segunda y la tercera, a las que nosotros le llamamos primera y segunda, pero eso es otro cuento y no me voy a meter ahí. Porque en la segunda carta, Pablo dice, en la primera carta que os escribí, en la primera carta dice, en la primera carta que os escribí, quiere decir que esa primera, en realidad, era la continuación de otra. Y esta iglesia, repito, era una iglesia problemática, gracias a que tenía problemas. Todas las cartas que usted tiene en el Nuevo Testamento tienen que ver con problemas que tenían las iglesias. Y los apóstoles escribían para instruirlos, para exhortarlos, para corregir esos problemas. Si las iglesias hubieran sido perfectas, usted y yo nunca habríamos tenido un Nuevo Testamento. Así es que a veces tenemos que darle gracias a Dios hasta por los errores de los hermanos.
porque Dios es capaz de usar eso para bendecir a millones de personas con esta revelación. Yo escucho a muchos predicadores, evangélicos sobre todo, cuando quieren regañar a la iglesia, cuando quieren motivarla, cuando quieren exhortarla, empiezan a comparar a los hermanos de hoy en día con los de la iglesia primitiva. Es que hay que volver a las primeras obras, hay que volver al primer amor, hay que volver a la iglesia primitiva. Eso sí era una iglesia, la unción, los milagros, el amor, el poder. Hermano, usted no ha leído la Biblia, perdone. Dios libre volver a como era la iglesia primitiva. Si hay algo que yo no quisiera bajo ninguna circunstancia, es que esta iglesia se llegue a parecer a ninguna de esas iglesias, menos a la de los corintios. Los corintios iban a la cena del Señor y se emborrachaban. No, eso dice la Biblia, no digo yo. No es que llegaban borrachos al culto, es que se emborrachaban en la cena. Ese dedalito que le dan a usted ahí de jugo y uva, esa gente era vino de verdad y tomaban con medida, por garrafa. Salían borrachos. Había gente que en el culto se levantaba profetizando y decía Jesús es anatema, y la gente decía amén, y eso quiere decir Jesús es maldito. Y Pablo tiene que escribirle y decir, nadie que se levante y diga que Jesús es anatema está hablando por el Espíritu Santo. Imagínense el nivel de ignorancia. En esa iglesia había un hombre que vivía sexualmente o con su madrastra o con su mamá, y toda la iglesia sabía y lo toleraba. Y decían, vea qué amorosos somos, que aquí todo el mundo. ¿De verdad usted quiere ser como la iglesia primitiva? En los cultos se armaba una chanfaina porque todo el mundo hablaba en lenguas y quería hablar en lenguas y profetizaban docenas de personas y nadie entendía lo que estaba pasando. Pablo dice, si entra un inconverso a un culto, ustedes van a creer que todos están locos. En la iglesia de Corinto había gente que no creía en la resurrección. En la iglesia de Corinto había gente que decía que Pablo no era apóstol. ¿De verdad usted quiere volver a la iglesia primitiva? Es como esa gente que tiene 40, 50, 60 años y dice, ay, es que era tan lindo cuando uno era bebé. No tenía que pensar en nada, no iba al trabajo, no tenía mujer que lo regañara, era lo más lindo. Amanecía orinado, no podía ir a donde quería, es una maravilla. Hay gente que quiere echar para atrás en lugar de echar para adelante, en lugar de madurar, lo que quiere es regresar a la infancia. Y espiritualmente pasa lo mismo. Esta iglesia tenía hartos problemas. Y en el capítulo 15, ya como para culminar la carta, dejando para el final, Pablo empieza a escribirles, y eso es lo que vamos a leer hoy. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces lo que Pablo va a proceder ahora es a declarar cuál es el evangelio que él predica en todas partes y que ya le predicó a los corintios cuando estuvo allá en ese puerto. Y les dice una cosa importante, les dice, ese evangelio que yo les he predicado, ustedes lo recibieron. Y si lo retienen, van a ser salvos. Pero hay una condición. ¿Cuál es? ¿Qué es retener? Retener es conservar, mantenerlo, preservarlo, no cambiarlo, no abandonarlo. Vamos a ver qué es el evangelio, porque hoy en día cada iglesia evangélica tiene su versión de qué es el evangelio. El énfasis de uno está en echar fuera demonios, el de los otros en hablar en lenguas, el otro de darle plata al pastor. Que ojalá esta iglesia digo, en otra la sanidad de los enfermos, en otra, cada uno tiene su gusto, hay para todos los colores. Pero digamos en qué consiste el evangelio. ¿Qué era lo que Pablo definía como el evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado, estoy en el tercer versículo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Note que hay una cadena de transmisión. Versículos 1 y 2, Pablo dice, el evangelio que os he declarado, el cual vosotros recibisteis. O sea, ¿de quién recibieron los corintios el evangelio? De Pablo. ¿Ese evangelio se lo inventó Pablo? No, hay una cadena de transmisión. Él lo recibió. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuándo recibió Pablo el evangelio? Recién convertido, dice la Biblia que fue arrebatado al tercer cielo, de donde oyó palabras inefables.
Cristo mismo. Pablo no aprendió el evangelio de Pedro, por eso no necesitamos una transmisión apostólica de papas ni de esas cosas. Pues cuando Dios quiere revelarle a alguien no necesita un papa, lo que necesita es el Espíritu Santo, nada más. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo recibió cuando fue al cielo? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Pablo, te estoy salvando, te estoy llamando, te estás convirtiendo para predicar este mensaje. Y nada más este, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Note el conforme a las Escrituras. Todo esto había sido profetizado, había sido anunciado siglos antes. Cristo murió crucificado conforme a las Escrituras. Siglos antes de que Cristo muriera, ya los profetas decían que le habían traspasado las manos y los pies. Y solo hay una clase de muerte en la que a usted le pueden traspasar las manos y los pies, y es la crucifixión. Y que se había levantado de los muertos, dice al tercer día, también conforme a las Escrituras. ¿Y qué más? Y que se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Entonces lo que Pablo está hablando aquí es de un hecho histórico, no doctrinal, no teológico. Está hablando de un hombre de carne y hueso, de la simiente de mujer, que se llamó Jesús de Nazaret, que vivió en un país que se llama Israel, que murió en una ciudad que todavía existe, que se llama Jerusalén, que no murió de cualquier manera, sino que fue ejecutado por el poder político, militar de los romanos, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y de lo cual primero hay muchos testigos, uno de ellos Cefas o Pedro, después se le apareció a los 12 discípulos, después se le apareció a más de 500 hermanos, y el último de todos, dice Pablo, cuando ya todos ellos estaban convertidos, se me apareció a mí como un abortivo, como alguien, yo nací fuera de tiempo. Si usted va a un tribunal de justicia, si va a un juicio, y hay 2 o 3 testigos que dicen, sí, yo vi a Yamil matar a, no voy a decir el nombre, porque matar a alguien, yo estoy en problemas si hay 2 o 3 testigos. Ahora, si tenemos 513 o 514 testigos que dicen, yo lo vi resucitado, yo lo conocía desde que estaba vivo, caminamos juntos, fuimos a predicar juntos, lo vi morir, lo vi resucitar y después de resucitado se quedó 40 días con nosotros y comimos, hablamos, nos enseñó. Eso no es religión, es historia. Pocos hechos históricos pueden presumir de que tienen 513 testigos. No hay 513 personas que vieran morir a Napoleón Bonaparte en la isla donde murió. No hay 513 personas que vieran a Lee Harvey Oswald cuando lo asesinaron después de la muerte de Kennedy. Pero aquí estaba Pablo enumerando más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Y no solo esto, note lo que Pablo aclara en el versículo 6. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que si hubiera sido mentira, esa gente hubiera dicho, esto que Pablo está hablando es una locura. Pero si alguien decía, Pablo, yo no creo eso, Pablo dice que de esos 500 testigos había muchos que todavía estaban vivos y que podían verificar el dato que Pablo está suministrándole a la iglesia de Corinto. ¿Por qué Pablo se declara como un abortivo? Bueno, porque cuando Jesús muere, Pablo no es convertido. Y cuando Jesús resucita, Pablo no se ha convertido, es enemigo del evangelio. Cuando matan a Esteban, que es el primer mártir en morir en Jerusalén, y lo matan a pedradas, Pablo le sostiene las túnicas a los testigos para que no se les manchen con la sangre que está salpicando. Y cuando Pablo se convierte, no se convierte porque había entrado un ayuno y oración para buscar la misericordia de Dios, se convierte porque iba así a la capital de Siria, a Damasco, a buscar más cristianos para matar y encarcelar, porque ya se le estaban acabando los que había en Jerusalén. Y cuando va de camino el Señor se le aparece. Ya en esa época Pablo tenía un corazón completamente endurecido.
Pablo no estaba buscando a Jesús. Jesús bajó a buscar a Pablo. Por eso él dice, ya la iglesia existía, yo la perseguía. Yo soy el último de todos los apóstoles. Y sigue en el versículo 9, dice, soy el más pequeño de los apóstoles porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí se aplica aquel versículo de que al que no quiere caldo, que le den 2 tazas. Pablo odiaba a la iglesia y terminó dando la vida por la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea que los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces lo que Pablo está puntualizando es cuál es el evangelio que él predica. ¿Cuál es el evangelio que él recibió desde el cielo? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de lo cual hay cientos de testigos, muchos de los cuales están vivos. Ese es el resumen de lo que hemos leído hasta ahora, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo creo que es bien claro. Pero note que la parte central del mensaje no es que Cristo fue crucificado y sepultado, sino que resucitó al tercer día. Un Cristo crucificado y sepultado es un mártir. De hecho, hay una novela famosa llamada El mártir del Gólgota. Cristo no es un mártir. Mártires ha habido muchos. Un Cristo crucificado y sepultado, perdóneme que le diga esto, no nos sirve de nada ni a usted ni a mí. Hay gente que dice, no, yo no creo que Cristo era el Hijo de Dios, no creo que todo, pero qué maestro, qué hombre. Vamos a ver, voy a ir despacio esta mañana. ¿Están conmigo o ya se fueron? Recuerden que lo que usted no entiende, viene el sopilote y se lo lleva. Esto es importante que lo tengamos claro. Toda esta gente que dice que no cree que Cristo resucitó, pero que lo admiran, que qué hombre. Los hippies dicen que era el primer hippie, que hablaba del amor, peace and love, hermanos. Los comunistas, que era el primer revolucionario, le volaba leño a los ricos y andaba con los pobres. Cada uno quiere un Cristo a su medida, pero eso sí, que no haya resucitado. Es que un Cristo muerto no molesta a nadie, no puede juzgar a nadie, no puede reprender a nadie. Entonces quieren un Cristo que dicen, sí, es histórico, sí vivió, pero dejémoslo ahí quietito en el sepulcro para que no nos moleste. Pero déjeme explicarle una cosa. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible porque es importante que usted entienda esto. Yo sé que ustedes son inteligentes, si no lo entienden es porque yo lo estoy explicando mal. Así es que voy a tratar de hacer el esfuerzo. Cualquier persona que le diga a usted que Jesús fue un gran hombre, que Jesús fue una maravillosa persona, que fue un maestro extraordinario, que fue un luchador por la paz y la justicia y los derechos humanos, pero que lo mataron los romanos malvados y que quedó muertico, no sabe lo que está diciendo. Si Cristo no era Dios, si Cristo no resucitó, entonces no era ningún gran maestro y no era ningún hombre bueno. No era ningún sabio. Hay solo 3 opciones. Ahora puedo ver bien, es que antes decía hay 3. Hay 3 opciones. Jesús dijo que el que lo había visto a él, había visto al Padre. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Jesús dijo, mátenme y dentro de 3 días voy a resucitar. Jesús dijo, la única señal de que yo soy el Mesías es la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Voy a resucitar. Ahora bien, si Jesús no era Dios, si Jesús no resucitó, entonces no puede haber sido un hombre sabio, no puede haber sido un gran maestro, no puede haber sido un hombre bueno. Una persona que se ponga de pie delante de una multitud y les diga, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, solo tiene 3 alternativas. 1, está engañado él mismo. Está loco. Es como una persona que se ponga de pie y diga que es Napoleón Bonaparte y se ponga un tricornio.
Una muchacha estaba en un concierto de Santana Band en Caracas, en Venezuela, cuando Santana estaba en su apogeo ya en los 70, y estaba un poquito pasada de polvo de ángel. Se subió a una torre de iluminación del estadio, y lo último que le vieron gritar fue: soy una paloma, y abrió los brazos y se tiró, y se despalomó. Porque cuando una persona pierde la razón, puede creer que es Perico el de los palotes, puede creer que es una paloma, puede creerse cualquier cosa. Entonces Jesús puede haber sido un loquito que dijo: yo soy el Dios, porque el que me ha visto a Dios. ¿Usted cree que era un loco? No, estos señores dicen que era un gran maestro, que era un hombre bueno, pero que no resucitó. Pero él dijo que iba a resucitar. Y hay más de 500 testigos que le dieron resucitar. Entonces no me venga con el cuento de que era un sabio, que era porque estaba equivocado. La otra forma es que no esté equivocado. Es que sea un mentiroso y quiera engañar a la gente y seducirla. Y decirle: vean, yo soy Dios, créanme en mí. Y después se muere él y se mueren todos y se van al infierno, y el infierno se burla de ellos y dice: jaja, los engañé a todos. Tontos, yo no era Dios. No me venga usted a decir que Jesús era un buen hombre o un gran maestro o un hombre sabio y que no resucitó. Porque él no dijo que él era casi Dios. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo: yo me voy a levantar de los muertos, usted me va a crucificar y yo me levanto. Entonces la primera opción es: estaba loco, y no estaba loco. La segunda opción era un mentiroso. No es un mentiroso. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La tercera opción es que sea un hombre malvado y que quería engañar a todo el mundo, un endemoniado. Si usted quiere discutir conmigo, yo le acepto cualquiera de esas tres cosas y las empezamos a dialogar o a razonar. Pero no venga con el cuento de que Jesús era una magnífica persona, pero que se quedó muertico y que el cuerpo está deshecho y que no. O Jesús resucitó o no es nadie. El evangelio que yo predico, dice Pablo, es esto: Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. No le puede faltar ninguna de estas partes porque deja de ser el evangelio. ¿Es esto claro, lo suficientemente claro o no? Tiene que ser muy claro, hermano. Muy bien, sigamos. Verso 12. Pero en la iglesia de Corinto, esa que muchos pastores quieren que la iglesia de ellos sea como la de Corinto, en la iglesia de Corinto había un grupo de gente que no creía eso. Se habían convertido, dizque al evangelio, pero no creían que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces Pablo lo que está confrontándolos en este capítulo es esto. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estas personas que juegan de intelectuales ahora: hermano, Cristo no resucitó, los muertos no resucitan, creen que son muy progresistas, muy novedosos. No friegue la vida. Hace 2000 años ya había gente como usted. Y no solo eso, había dentro de la iglesia. Porque Pablo dice: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos? Note, algunos de entre vosotros, no algunos vecinos, no algunos de los de afuera, algunos dentro de la congregación. Ya le digo que esta era una iglesia un poquito. Si usted cree que nosotros somos raros, parece que vea a los corintios. Era un poquito extraña. Porque si no hay resurrección de muertos, ahora viene la argumentación de Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. O sea, si la resurrección no existe, entonces es falso que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, verso 14, ahora sí, note que hay una cadena lógica. Estos dicen que los muertos no resucitan, que no hay resurrección de muertos, si están dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice: bueno, sigamos lógicamente su argumento. Ustedes dicen que no hay resurrección de muertos. Entonces, si la resurrección de los muertos no existe, entonces la conclusión que sacamos es que Cristo no resucitó. Y de esa conclusión vamos a partir a otra. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vano significa que no produce ningún efecto. Lo que Pablo dice es: si Cristo no resucitó, estamos hablando paja. Y nuestra fe no vale nada. Déjeme ponérselo en términos contemporáneos. Si Cristo no resucitó, usted está perdiendo el tiempo aquí sentado. Y no solo usted, millones de personas que están en las iglesias adorando a Dios esta mañana.
Si Cristo no resucitó, vámonos para la casa. Las canciones que cantó se las cantamos a un difunto. La ofrenda que usted acaba de poner en esa canasta la perdió. Porque un Cristo muerto no se da cuenta si usted canta, si alza las manos, si se para, si se sienta, si ofrenda, si llama. No sé, los muertos no se dan cuenta de nada. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, estamos haciendo el ridículo, hermano. Y esto es algo con lo que la gente no se quiere enfrentar. Conozco teólogos, conozco pastores famosos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, que domingo a domingo se suben a decirle a su iglesia, Cristo está muerto, Cristo no resucitó. Entonces, ¿qué diablos está haciendo usted en el púlpito y qué hacen esa pila de tontos ahí sentados? Vienen a rendirle culto a un difunto. Mejor quédese en la casa, vea televisión, coja la platica, se va para el estadio, salga a pasear con la familia, vaya a pescar. La razón que nos mueve a nosotros semana a semana a dejar la casa, a dejar la comodidad, hasta nos lavamos los dientes para venir a la iglesia. Y venir aquí, no venimos a celebrar un muerto, venimos a bendecir a un resucitado. Venimos a glorificar a uno que sus promesas se cumplen, que dijo, les voy a dar la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Yo voy a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y luego la tierra me va a vomitar, porque no puede sostener al creador de la vida dentro de ella. Algún día tenemos que entender, hermano, que el milagro central de todo es la resurrección. No es si Dios me sanó del cáncer, no es si Dios me quitó el dolor de muela, no es si el Señor me sacó de la ruina a la prosperidad. Todo eso es lindo y son milagros y es obra del Señor, pero el evangelio no puede estar basado en eso. Tiene que estar basado en un Cristo crucificado, sepultado y resucitado por el poder de Dios. No le puede faltar ninguno de esos elementos al mensaje que se predica. Y si en una iglesia no predican eso y no lo enseñan semana a semana, pues hermano, salga huyendo de ahí, porque está oyendo algo que se parece mucho, pero que no es el evangelio. Y sigue Pablo con su argumento, verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, note que hay una concatenación, hay una cadena, viene argumento tras argumento. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, significa que el Padre no aceptó la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y eso es lo único sacrificio que nos puede limpiar de todas nuestras culpas. Y que el Padre levantara a Jesús al tercer día por el poder del Espíritu Santo, significa que el Padre recibió ese sacrificio. Si Jesús no resucitó, dice Pablo, aún estamos en nuestros pecados. Entonces volvamos atrás y pequemos hasta donde el cuerpo aguante. Porque de por sí no hay salvación, de por sí no hay esperanza, de por sí nuestra fe sería vana. Y entonces sigue Pablo, Pablo tiene una mente brillante, está poniendo argumentos lógicos, está construyendo un edificio bloque a bloque. Ahora en el versículo 18 dice, y entonces, no solo que ustedes, los corintios, estarían en sus pecados, sino que también los que durmieron en Cristo perecieron. Esta es la segunda vez en este capítulo que usa el verbo dormir. Cuando habló de los 500 testigos, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ni siquiera está usando la palabra muerte, está usando la palabra dormir. Es que cuando uno dice muerte suena algo definitivo, ¿no es cierto? De hecho la gente dice, todo tiene problema, todo tiene solución en el mundo, excepto la muerte. Es que cuando murió, ya no hay más. Pero Pablo ni siquiera le está llamando muerte, le está llamando sueño. Los hermanos que ya partieron, los que fallecieron, durmieron, dice Pablo. Y aquí dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Note, por favor. Puede respirar porque me va a dar algo. Note esto. Si Cristo no resucitó, este es el argumento, Pablo está poniéndose en el lugar de ellos. Si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, los hermanos que ya partieron. Si Cristo no resucitó, esos hermanos perecieron. Note que los dos verbos, durmieron y perecieron. Una cosa es dormir y otra es perecer. Perecer, no perecear. Algunos perecían que deberían perecer. No es lo mismo, según Pablo, dormir que perecer.
Los hermanos que partieron, que durmieron, tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La que tenemos usted y yo todas las noches cuando nos vamos a la cama, de despertarnos al día siguiente. Sabemos que no es definitivo, que es un rato que vamos a estar ahí. Si Dios lo permite, el día siguiente va a haber cafecito fresco y va a haber, ojalá, pan, tortillas o queso, no sé qué desayuno usted. No hacemos una tragedia cada noche cuando nos vamos a la cama, ¿o sí? Se reúne la familia y lloramos. Y, ¡ay, Dios, tan bueno que era! Y se va. No. Buenas noches, que descanse, Dios lo acompañe, nos vemos mañana. ¿O no? Nos parece la cosa más normal. Pero cuando se muere alguien, ahí son los gritos, son los aullidos, son las lágrimas, como si nunca más lo fuéramos a ver. Pero Pablo lo ve como la cosa más natural del mundo. Los hermanos que ya no están es porque durmieron. Y si durmieron, van a despertar. Si fallecer es dormir, ¿qué sería despertar? Sería resucitar. Pero si Cristo no resucitó, entonces los Corintios tienen razón. Si Cristo no resucitó, ahora vamos a echar los argumentos para atrás, entonces no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, los que durmieron ya no solo durmieron, perecieron. ¿Se da cuenta que en el lenguaje bíblico es importante distinguir estas dos cosas? ¿O no? Por eso Pablo escribe a otra de las iglesias y dice: hermanos, en cuanto a los que ya se fueron, no debemos entristecernos como los otros, que no tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo, cuando duermen, perecen, porque no tienen esperanza. Pero los que tenemos a Cristo, cuando fallece un hermano, claro, nos afligimos, somos de carne y hueso, estamos en el mundo, tenemos emociones, lloramos, sabemos que en el mundo hay aflicción, pero aparte de la aflicción tenemos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que la muerte no tiene la última palabra con nosotros, como también la tuvo con Jesús, tampoco la tuvo con Jesús. ¿Aguantan un ratito más? Es temprano, no sé por qué están tan inquietos. Respire profundo ahora. Perciba el olor del arroz recién reventado, de los ajos y la cebolla friéndose ahí en la sartén, la chuleta chisporroteando, los frijolitos licuados con chile picante metidos al horno. Vea el aguacate ahí como con mantequilla, con verde y amarillo. Las tajadas de plátano maduro que se deshacen en la boca, dulce. ¿Ya se despertaron todos? Los que son de la carne piensan en las cosas del almuerzo. Los que son del Señor están ubicados. Concéntrese que si no viene el pájaro y se lleva lo que estamos tratando de enseñar. Estamos todavía en 1 Corintios 15 y vamos a ver si avanzamos. Dice Pablo entonces, si en esta vida, y hay que ponerle atención a este versículo porque ha sido muy manipulado, el versículo 19 creo que es, si en esta vida, dice Pablo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de compasión, de lástima de todos los hombres. Y este versículo, la Iglesia Católica lo sacó de su contexto, lo saca. Usted entiende de lo que Pablo está hablando porque hemos venido leyendo todos los versículos anteriores. Lo que Pablo está diciendo aquí, si solamente esperamos en un Cristo muerto que no resucitó, entonces somos gente digna de lástima porque nos reunimos cada domingo a hacer el ridículo, a darle culto a un muerto. La Iglesia Católica lo sacó del contexto y le enseña este versículo solo a la gente y se ve como los evangélicos, los protestantes, dicen ellos, o los hermanos separados, están equivocados. Aquí Pablo dice claramente que si usted solo confía en Cristo es digno de lástima, pues hay que confiar también en María, en San Martín de Porres, en San Gabriel Arcángel, en la Sagrada Familia, en los 3 dulcísimos nombres. Ahí Pablo no está hablando de eso, no está hablando de idolatría, no está hablando de compartir la gloria del Señor y el milagro de la salvación con nadie más. Cristo solo es más que suficiente para salvarnos. Lo que Pablo está hablando aquí es de que si solo confiamos en un Cristo muerto, incapaz de resucitar, si no pudo levantarse de los muertos, ¿cómo nos los va a levantar a nosotros? Pero si usted saca el versículo del contexto, lo pone a decir lo que quiera. Y como la gente tiene la costumbre de no leer la Biblia,
Entonces yo dije, mira, tienes razón, los pastores están equivocados. O sea, hay muchos pastores que están equivocados, pero no con respecto a esto. O que estamos equivocados, pues yo también me equivocaría en muchas cosas. Por eso le digo siempre, no me crea a mí, vaya y lee la Biblia lo que dice. Entonces aquí para Pablo la argumentación y ahora viene la proclamación, en el versículo 20. Mas ahora, esta es la buena noticia, aquí Pablo ya termina la discusión y ahora empieza a proclamar, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, ¿es qué? Y note, esta es la tercera vez que vemos el verbo dormir, primicias de los que durmieron. ¿Qué son primicias? La primera porción, la primera parte. Y como decía la milonga argentina aquella, no hay primera sin segunda. Si Cristo son las primicias, si Cristo es la primera parte de la resurrección, después de las primicias tiene que haber algo más. ¿No? Es como que yo diga, estuve viendo la primera parte de una película, buenísima, y la segunda, ¿qué tal? No, no existe. No, entonces no vio la primera parte, ya vio toda la película. Si hay una primera, la lógica dice que tiene que haber al menos una segunda. Entonces, Pablo dice algo, se acabó la discusión, mas ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y seguimos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo es el postrer Adán. El primer Adán abrió la puerta en este planeta para que la muerte entrara. La muerte no es cualquier cosa. Hay una película muy buena, a mí ahora me da por recomendar películas y canciones y todo. Últimamente estoy de asesor de espectáculos. Hay una película que todo cristiano debería ver, se llama Meet Joe Black. No me acuerdo cómo se llama en español, pero alguien se va a acordar ahorita y me va a decir. Qué gente tan reaburrida, por Dios. Meet Joe Black, donde sale un muchacho guapísimo. Hasta que dijeron, y se enamora de una muchacha igual de guapa y el suegro es muy bueno y el muchacho guapísimo es la muerte. Que no es la primera vez que ocurre algo así. ¿Se acuerdan? No, Meet Joe Black es en inglés, pero ¿cómo se llaman? De uno en uno, por favor, me vuelven loca. Conoce a Joe, esa es la traducción, yo no sé si así se llama en español. Bueno, pero véanla mejor, se la recomiendo. Se la recomiendo, son 2 horas muy bien invertidas. Lo voy a poner a pensar. La muerte, hermanos, y no me voy a cansar de enseñar esto, es una persona, no es una cosa. La muerte es una persona, no es una cosa, y es una persona espiritual. Y Pablo dice que la muerte vivía fuera de este planeta. Ahora vamos a ver si ustedes aguantan y me dan chance, vamos a tratar de explicar esto. Pero la muerte es peor que Satanás. Porque Satanás estaba en este planeta, pero la muerte no. La muerte es tan re mala que Dios no le había permitido entrar, la había dejado fuera. Pero como Dios le había dado la autoridad a Adán, cuando Adán peca, Adán usa una llave espiritual y abre la puerta, y este monstruo que estaba afuera entra al planeta. Y una vez que entra, es como esas visitas que después no se quieren ir. Entonces Adán abrió la puerta a la muerte. Y para la muerte no había remedio hasta que aparece Jesús. Por eso Pablo usa aquí el argumento, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, por el postrer Adán, la resurrección de los muertos. Vamos a correr ahora sí, porque ahora sí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, todos los hombres y mujeres que han dormido creyendo en Jesús, confiando en el sacrificio y la resurrección de Cristo para su salvación, van a resucitar. Y esa es la mejor noticia, hermano, que podemos darle a la gente. Va a resucitar ¿cuándo? Cuando yo quiera, cuando a mí me haga falta. Es que papá me hace una falta, mamá me hace falta. No, va a resucitar cuando Cristo venga. Primero Él, las primicias.
Y yo quisiera que mi mamá y mi papá resucitaran mañana. A veces me hace falta mi papá para pelear con él. No tengo con quién pelear desde que murió. A veces me hace falta mi mamá para ir a tomar café a la casa, a hablar tonteras. No, pero no es lo que yo quiero. Esto es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen sí o sí, aunque tarden siglos o tarden milenios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se acuerda que así fue como empezamos esta mañana? Con la promesa de la simiente de la mujer. Pues bien, la simiente de la mujer que fue crucificada, sepultada y resucitada va a volver. Y cuando Él venga, los que durmieron creyendo en Él se van a levantar. La muerte va a ser absorbida, va a ser vencida. Voy a correr un poquito, porque esto es... Y luego, vea que hay una secuencia cronológica, hay un orden. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo viene, no para que lo crucifiquen ni lo escupan, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Establece el reino, sujeta a todos sus enemigos. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces la muerte no es una cosa, es un enemigo. Y va a ser arrojado al lago que arde con fuego de azufre junto a Satanás y junto al anticristo. Es un poder espiritual, angélico, increíble, que ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento, mares, ríos de lágrimas durante milenios, pero va a ser destruida. ¿Y cómo va a ser destruida? Mediante el poder de Cristo que resucitó de los muertos. Por eso, y termino en Romanos, que es el libro que está antes de primera carta a los Corintios. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 8. ¿Estamos ahí? Dice Pablo, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Qué diferente el evangelio que le predican a la gente, ¿verdad? De hágase guapo, hágase rico, todo le va a ir bien. No, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no nos podrá separar del amor de Dios, ni ninguna cosa creada. Hermano, trabaje todo lo que pueda, estudie todo lo que pueda, sea el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor predicador, el mejor diácono que pueda hacer en su vida, sea el mejor empleado, el mejor patrono, crezca como persona, pero entienda que usted no fue diseñado para quedarse a vivir acá. Esto es un hotel, está de paso. Y mientras estamos en el hotel tratamos de que el cuartito esté acomodado, que las cosas estén bien, organizamos la cosa, pero sabemos que nuestra esperanza es que la muerte no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que un día vamos a reunirnos con todos aquellos que nos precedieron. Son las 10:30, ¿me regalan 5 minutos? Sí, aguantan. 5, nada más, ya nos vamos. Yo sé que está caliente y toda la cosa, por favor, dispénsenme. Pero para cerrar, volvamos al 1 Corintios 15. Verso 35, voy a saltar porque si no nos dan las 12 aquí. Verso 35. Dice,
Pablo se anticipa, sabe que es una carta, él no está cara a cara, es una carta y sabe que cuando lean la carta en la iglesia algunos van a empezar a murmurar. Y dice Pablo en el versículo 15, pero algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una buena pregunta. Vamos a decir, resucitar suena bonito, pero ¿cómo va a ser esa vaina? Me voy a levantar con el mismo cuerpo que tenía cuando me morí. Con achaques, con artritis, me voy a levantar ¿de qué edad? Si un niño murió de 7, cuando resucita, va a levantarse de 7. Y si me morí de 90 y resucito de 90 otra vez, qué tirada. O sea, ¿cómo va a ser? Es que una cosa es decir amén y otra cosa es que hay que ponerse a pensar. Y Pablo dice, la gente en la iglesia de Corinto, cuando lea mi carta, van a pensar y van a decir, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y les dice, Pablo cariñoso que era, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Vamos a ir al versículo siguiente para tratar de explicar eso. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora vamos a pasar a hablar de agricultura. Tenemos aquí una mesa llena de semillas, de granos. Tenemos un grano de maíz, uno de frijol, otra semilla de un cedro amargo. Tenemos, no sé de qué más, de naranja, de limón, de flores. Todas son semillas. Todas tienen un cuerpo de semilla. Si usted es botánico, sabe algo de biología, le puedo explicar que la semilla tiene diferentes, pero no nos vamos a meter en eso. Usted siembra esa semilla, el cuerpo de esa semilla, y lo que brota es una cosa completamente diferente. Todas las semillas se parecían, pero de pronto una echa flores, otra echa un cedro de 30 metros de altura, otra echa unas naranjas riquísimas, otra le produce un montón de mazorcas y elotes. El cuerpo que nace del suelo no es el mismo que sembramos. No sé si me estoy explicando. Pablo está usando esta comparación, esta metáfora de la agricultura. Probablemente muchos en Corinto sabían de agricultura, habían sembrado alguna matica por lo menos. Dice, lo que uno siembra es una cosa y lo que se levanta es otra cosa. Tiene la misma naturaleza, tiene los mismos cromosomas de la semilla que sembramos, pero la apariencia física es completamente distinta. Entonces, no sé cómo va a ser el cuerpo de resurrección. Tengo mis sospechas que probablemente están completamente equivocadas. Me imagino que todos vamos a resucitar con unos 30 años de edad. 30 años en la Biblia es como una edad genial. Creo, no sé si se ha puesto a pensar qué edad tenía Adán cuando Dios lo creó. Lo creó como un bebé. ¿Quién lo iba a chinear? Lo creó como un viejillo. ¿Cómo iba a ser hijos con Eva? 30 años es la edad en que los sacerdotes de Israel empezaban a ejercer su ministerio. 30 años es la edad en que Juan el Bautista empieza a predicar. 30 años es la edad en que Jesús de Nazaret sale de la oscuridad y empieza a proclamar su mensaje en público. Entonces yo creo que 30 años es como la edad, sospecho, puede estar equivocado, le digo, que Dios creó a Adán y creo que todos más o menos vamos a resucitar con esa edad. Uno está en la plenitud de sus facultades. Pero Dios le da el cuerpo a cada semilla, dice, voy a correr, verso 38, como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Quiere decir que al rato no vamos a resucitar con un cuerpo de carne y hueso, sino hecho de otra materia. Como el que tenían los ángeles, como el que tenía Jesús resucitado. Podían viajar, podían comer, pero también podían atravesar una pared. ¿Vamos a poder conocernos? Claro que nos vamos a poder conocer, sino ¿qué chiste tiene? Ay, pastor, y mi hijo que nunca se quiso convertir y que se murió hasta... Yo no... Bueno, no se preocupe, ya no va a haber lágrimas. Dios es sabio. Vamos a conocer a los que necesitamos conocer y cuando nos vamos a rayar y los demás ni siquiera nos vamos acordar que existieron. No va a estar usted en el cielo acordándose. Ay, Dios mío, yo aquí me vine y le quedé viendo 300,000 pesos a Juan. No va a ser un lugar de angustia, ni de llanto, ni de ninguna cosa de esa. Va a ser un lugar de gloria, gloria celestial. Y Pablo sigue, ahora pasa la astronomía, una es la gloria del sol, otra gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. ¿Cómo sabía eso Pablo? Los astrónomos dicen que cada estrella tiene una magnitud diferente y las clasifican. Yo salgo de noche y todas las veo iguales, pero Pablo dice que todas las estrellas son diferentes una de otra en gloria. ¿Cómo sabía eso cuando no había telescopios y cuando no había nada de eso? Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo corruptible. Usted que juega de divino, no de adivino, sino de divino y de guapa. El cuerpo de nosotros es una maravilla, pero es un cuerpo de corrupción. Está lleno de parásitos. Usted no tiene idea. Si usted lograra ver con un microscopio, ojalá que nunca lo haga, la almohada donde usted duerme, no vuelve a dormir. Le da una crisis de insomnio. Está llena de monstruos, de millones de ácaros, unos bichitos que se lo van comiendo a usted a pedazos. Por dentro estamos llenos de microbios, de parásitos. En el momento en que paramos de respirar y nos morimos, en ese momento pues, es automático, empieza un proceso de descomposición, todos los tejidos. La vida es un milagro, no sabemos qué es lo que mantiene todos los tejidos funcionando, qué es lo que mantiene la muerte a raya, hasta que Dios dice, llegó el momento y nos llama. Y en ese momento este cuerpo empieza a descomponerse, se siembra corrupción, pero se cosecha un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Ese cuerpo que usted tiene es un cuerpo ¿qué? Se siembra cuerpo animal, que no es lo mismo que decir se siembra cuerpo animal. Qué feo, Pablo, cuando le da por insultarlo a uno. Ese cuerpazo de que usted presume tanto, para Pablo dice es un cuerpo animal. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, o sea Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que como era el terrenal, así van a ser los terrenales, y como es el celestial, vamos a ser los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen. Voy a contarles algo en confianza. Así como la semana pasada, me fui a rasurar y me acerqué al espejo y usted no sabe el susto que me llevé. Vi a mi papá viéndome desde el espejo. Y era yo. Porque como usaba lentes para rasurarme me los quitaba, entonces no podía ver muy bien la imagen. Pero Dios mío, entre más viejo me hago, más me parezco al viejo. No hay forma de quitárselo, traemos la imagen del terrenal. Pero así como heredamos la imagen del terrenal, cuando resucitemos vamos a tener la imagen del celestial, hermano. No, ni siquiera podemos imaginarnos la gloria que va a haber en nosotros. Ni siquiera podemos imaginarnos qué es lo que nos espera dentro de 20, 40 o 80 años a todos nosotros. Si lo entendiéramos, si lo creyéramos, viviríamos vidas completamente diferentes. Y finalmente, verso 54, y cuando esto corruptible, o sea el cuerpo que tenemos ahora, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo, con la misma revelación que el Espíritu le está dando, se emociona y grita y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Lo que hace que la muerte duela es el pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Entonces la muerte para nosotros no debería ser igual que para los que no son creyentes. Es como una avispa terrible, una avispa de esas guitarreras a la que le quitan el pullón. Entonces yo le puedo decir, vuele ahora sí todo lo que quiera, muerte. Va a volar, pero la muerte y la resurrección de Cristo le quitaron el aguijón. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, así que hermanos míos amados, dice el versículo 58, estad firmes y constantes. Recuerde, este es el evangelio que nos salva si retenemos lo que hemos oído. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa si usted barre el templo, no importa si cocina, no importa si acomoda sillas, no importa si predica, no importa si toca o canta, no importa si ora o ayuna, no importa si cuida niños, no importa si ofrenda aunque sea 500 colones, no importa lo que usted haga para el Señor, no es en vano. Tarde o temprano va a haber fruto, tarde o temprano va a haber recompensa. Casi todos los que estamos aquí hemos perdido algún ser querido y los que no, pues tarde o temprano algún día tendremos que perderlo, hermano. Pero tenemos que enfocar las cosas de manera diferente. La muerte es terrible, es dura,
En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y el peor enemigo que hay en el mundo es la muerte, y el Señor venció la muerte también con su resurrección. Así que podemos andar por la calle con la frente en alto, podemos vivir con esperanza, podemos vivir con alegría, podemos vivir con optimismo y podemos compartir este mensaje con otras personas también. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por la paciencia.